interesante. Otro tema importante, pues el avance que se tuvo ya en los acuerdos entre la comunidad de galleros de Sonora, que tuvieron una marcha, una multitudinaria marcha en la capital del estado, en Hermosillo, y que de nueva cuenta pues apelaron al buen juicio de las y los diputados de la presente legislatura en el Congreso local, en el Congreso del estado de Sonora, en torno a este tema de la nueva ley animal que, entre otras cosas, pues impide o digamos que va en contra pues de las peleas de gallo, y que eso estuvo generando pues toda una serie de inquietudes, de incomodidades entre la comunidad de galleros de la entidad. Se sumaron también de otros estados de la República, y agradezco que para actualizar sobre estos acuerdos nos tome la llamada desde la capital del estado, desde Hermosillo, el diputado local Fermín Trujillo, que es nuestro diputado, es el diputado que corresponde a este distrito número 18 con cabecera en Cananea. Pues maestro, un gusto saludarlo, bienvenido. Muchas gracias, Miriam. Te saludo a ti y al amplio auditorio, claro que sí, a la orden para poder desarrollar un tema por demás importante que es la Ley de Protección y Bienestar Animal. Quedo a la orden para poder orientar en lo que yo pueda las inquietudes que tiene el auditorio. Pues maestro, después de todas estas manifestaciones, inquietudes, incomodidades de parte de la comunidad de galleros, de la marcha, esta última marcha que se realizó en la capital, ¿cuál es el resultado de estos acuerdos y de estas gestiones en el Congreso del Estado? Hay que decir, Miriam, que la última oportunidad que me brindaste de estar con el auditorio platicando ahí contigo, dijimos que estábamos trabajando en una reforma a la ley que se había aprobado en el Congreso y que implicaría elaborar un decreto para poder modificar su contenido en razón de que además de los galleros había otros grupos organizados muy fuertes como la Unión Ganadera Regional de Sonora, médicos veterinarios, turisteros, cultureros, cabalgantes, etcétera, que estaban muy incómodos por el contenido que tenía y que en esas mesas técnicas ya logramos un consenso para modificar más de 40 artículos que van a poner a tono el sentimiento de todos estos sectores en razón de no sentirse que sea una ley que les va a prohibir o que les va a penalizar o que les va a interferir en el desarrollo de la vida cotidiana de ellos. Entonces avanzamos mucho y lógicamente el más difícil de los temas, lo expresé contigo, era el artículo 44 de esa ley que prohíbe las peleas de gallos, de perros, coche encebado, el gallo enterrado, etcétera. Y bueno, ellos en su organización junto con nosotros fuimos buscando las razones y se dieron muchas, más de 11,000 galleros, muchas familias que viven de esto, una industria poderosa, aportación a la hacienda pública federal, estatal, municipal y una defensa de cultura, de tradición que se hizo ahí y que fue sensible a los oídos de quienes en la mesa estuvimos, sus servidores promoventes de la reforma. Yo mandé una propuesta personal que firmamos 3 diputados para poder lograr un consenso. Y me da gusto informarte que efectivamente avanzamos en todos los frentes. Se queda muy protegido el tema de protección y bienestar animal, se va a avanzar en la ley y se va a proteger las actividades de estos sectores, entre ellos los gallos. Es decir, ¿se va a permitir que se sigan realizando las peleas de gallos, maestro? Va a permitirse durante los próximos 3 años, ese fue el acuerdo con las representantes que entraron a la comisión, se va a permitir en un transitorio de la propia ley, se dirá que no quedan, estas peleas se permitirán 3 años, en el entendido que a esos 3 años se va a intentar socializar con ellos de que ya no se continúe con la forma en que se hace y los métodos bajo los cuales se rigen las peleas de gallo. Entonces, hay una tregua de 3 años para reflexionar en un punto que no hubo un acuerdo, vaya tácito o rompehielo, ¿no? De decir, se pedía al principio que fuera un año la tregua, nosotros dijimos que no era posible transitar en un año, que le íbamos a dar 3 años para poder lograr un entendimiento con las propias familias y ellos permanecen en la práctica y defienden con argumentos y razones lógicas de esto que ellos entienden de una manera cultural y como actividad productiva, pues se tendrán 3 años para poder tener mesas técnicas con ellos.
no solo se aprueba el que no se prohíban los próximos 3 años, sino que durante los 3 años hay que dialogar con ellos en mesas técnicas transversales, donde va a estar el gobierno, va a estar el Congreso y van a estar ellos, los galleros. ¿Cómo toman ellos, los representantes de este contingente, este avance de acuerdos, ayer? Mira, entre haber sido una iniciativa de ley, Miriam, entre una iniciativa de ley y una iniciativa de decreto, ya hay un avance enorme de tolerancia y pluralidad. Es muy difícil que encuentres en la historia tú una ley que se aprueba hace unas semanas y que se modifica en esas semanas otra vez su contenido. O sea, hay un reconocimiento a los argumentos que se pusieron en la mesa por todos los sectores, incluyendo los galleros. Eso lo deben de aplaudir ellos ante sus grupos y nosotros también ante el Congreso, reconocer la tolerancia de las partes para aceptar que hubo un equívoco en la redacción, que yo lo mencioné aquí en tu radio. Yo sentía que había un equívoco y esto me confirma y nos confirma que no habíamos recogido como debimos la vida cotidiana de los sectores que se estaban inconformando. Ellos la toman como una muy buena respuesta en razón, primero, porque continuarán con la práctica, segundo, porque nos demostrarán, dicen ellos, que lo que hacen es muy profesional, que aportan a la hacienda pública, que es parte de las familias, que es parte de la cultura, que es parte de la tradición, y lógicamente va a estar siempre será una visión y una verdad contrastada contra la otra, que es el de avanzar en la protección y bienestar animal, prohibiéndolas, porque hay un grupo de gente y de expresión ciudadana que piensa que no deben de practicarse. ¿Qué hacemos nosotros? A ver, es suficientemente visible los argumentos de los galleros para que sigamos repensando de aquí a entonces qué pasa a nivel federal, cómo se asume por la sociedad el contenido jurídico, cómo lo ve la propia sociedad. Ya ahorita yo creo que lo difícil lo pasamos porque era una prohibición total. Había muchos, y no solo los galleros, se prohibían las cabalgatas, se prohibían a los cabalgantes y criadores de caballo, caballos bailadores, etcétera, ferias, entonces carreras de caballo, y ya eso queda superado en la ley. De hecho, queda muy protegido el sector productivo, el sector ganadero, y queda protegido con estos 3 años el sector gallístico. Bueno, pues ahí, creo que también queda un buen precedente, maestro, de que independientemente de estas votaciones a veces, pues, arrasadoras, ¿no? De una sola bancada y donde de repente también nos da la percepción de que no hay poder humano que haga que se escuche a la gente y demás. Queda aquí la muestra de que si algo incomoda a un sector de la comunidad, pues para eso están las mesas de diálogo y para eso está también el intercambio de impresiones y la obligación de los legisladores de escuchar a las partes y de también poner sobre la mesa y sobre el juicio el pensar de cada quien y los argumentos que cada quien pueda aportar. Es correcto. Al final hay que reconocer que no se votó no solo por alguien de la oposición, también la oposición votó una parte a favor, luchando lógicamente contra esta premura, hay que decirlo. Pero habimos otros diputados que criticamos el procedimiento y el contenido y hubo tolerancia. Lo que hay que rescatar es que se aceptó pluralmente un error en términos de proceso, no en términos de otra, porque decían está mal el proceso jurídico. El proceso jurídico está bien, lo del Parlamento abierto está mal, porque no escuchamos suficientemente al pueblo y no redactamos suficientemente bien para que un nuevo contenido jurídico, en vez de promover paz o entendimiento, provoque desestabilización. Entonces ese error se reconoció y reconsideramos nosotros como diputadas y diputados. Aunque yo no la haya votado, yo digo que yo me asumo como parte de un poder único, porque somos 33 pares de allí, y cada quien vota a favor o en contra y se hace cargo de su voto a favor o en contra. En esta ocasión, nosotros hicimos una propuesta de más de 40 artículos del contenido de la ley. Y por fortuna nos aceptaron la inmensa mayoría y esto hace también pues sentirse bien de que es posible de que cuando un contenido jurídico no viene suficientemente soportado, pueda ser modificado de manera inmediata.
Maestro, ¿le da tiempo de quedarse, de hacer corte, quedarse con nosotros? Porque también hay algo muy interesante sobre, pues, esta ley de profesiones, y este tema o esta iniciativa que le da, figura de servicio comunitario estudiantil, que me Sí, parece cómo no, sumamente interesante. Hacemos breve claro. corte y regresamos esta mañana platicando con el diputado local, Distrito 18, el profesor Fermín Trujillo, Fuentes. Volvemos. Bien, estamos de regreso esta mañana platicando con el diputado local, Distrito 18, con el profesor Fermín Trujillo Fuentes, que además de ponernos en contexto de estos acuerdos entre el Congreso del Estado y la comunidad de galleros de la entidad, también él hace unos días presentó un decreto de reforma a la Ley de Educación y a la Ley de Profesiones que establece a la figura del servicio comunitario estudiantil, ¿sí? Qué interesante, maestro, ¿y a qué se refiere? Platíquenos. Mira, tenemos la visión y la claridad de que en la nueva escuela mexicana que está implementándose en el país y por movimientos internacionales, la UNICEF y otros organismos internacionales están convencidos, estamos convencidos de que tanto el niño, la niña, el adolescente y el joven deben de participar con su comunidad para poder alcanzar un desarrollo integral de todas, no solo el aprendizaje directo en las aulas de conocimiento, sino hacerse corresponsables de lo que sucede en su entorno, en su sociedad, y recuperar valores de vecindad, cooperación, solidaridad, incluyendo temas muy de actualidad como es el medio ambiente en términos de basura, agua, lo que nos está pasando, que se nos ha dificultado, reforestación, etcétera, en términos de salud, educación, grupos vulnerables. Ya está la figura del servicio social desde los años 30 estipulado en la ley, y lo que deseamos nosotros es que en la educación media superior primero, porque esa es la reforma que estamos haciendo en la ley de educación, en la ley de profesiones, los jóvenes bachilleres, al prestar su servicio, tengan la opción de prestarlo como servicio comunitario educativo en coordinación con el ayuntamiento. Aquí le estamos dando fuerza al ayuntamiento porque ellos deben de hacer una propuesta, un programa de desarrollo comunitario educativo, presentarlo a la autoridad educativa competente y entonces trabajando con los alumnos, estos alumnos que los llevamos nosotros a dependencias municipales donde hacen todo menos lo que debieran, o sea, los ponemos a hacer el aseo, etcétera, de lo que pueden hacer en una oficina, sacarlos al espacio comunitario en donde está la formación de la sociedad para la vida en comunidad y que esta prestación de servicio que hagan ellos pueda tener un valor de 1/3 más del otro servicio ordinario que no se quita. Si un alumno quiere prestar el servicio como está estipulado y no quiere participar en servicio comunitario educativo con su ayuntamiento, lo puede hacer. Pero si lo hace en este que estamos nosotros creando, como nació el bufete jurídico de la Unison en su tiempo, así era. Quien prestaba el servicio en ese bufete, pues se le daba un reconocimiento extra por prestar un servicio a quien demandaba grupos vulnerables que no tenían quien los asesorara. Muy parecido tiene este principio, Miriam, de lograr que los jóvenes, primero ahorita en prepa y mañana, ya que aprobemos la Ley Superior de Educación, meteremos un capitulado para los universitarios, en razón de que ya están becados universalmente, Miriam. El concepto aquí es, si tú, el Estado mexicano, ya te da una beca universal a todo el bachiller, hoy tú puedes participar ayudándole a tu municipio, a tu comunidad, en lo que a ti te gusta, y cuando lleguemos a lo superior, vamos a hacer que lo hagan en sus prácticas que tienen, como lo hacen los médicos pasantes, que lo hagan en el servicio social y en las prácticas profesionales en el medio en que ellos son. Si son abogados, contadores, administradores, le ayuden al municipio en las cuentas públicas, en la observancia de la ley, en la construcción del plan municipal de desarrollo, le ayuden en la reforestación, en el medio ambiente los que tienen esas carreras, se vayan a campo en la agricultura, horticultura, la salud, los médicos, en el programa que tiene ahora la presidenta de Médico en Casa, puedan andar los jóvenes que están estudiando enfermería, que van a ser médicos, puedan estar ellos prestando su servicio, ayudándole a un programa federal y ayudándole al municipio para acudir a las casas de los adultos mayores. En fin, tiene un abanico tan generoso
que vamos a poder mejorar las condiciones de vida de nuestros municipios con un ejército de jóvenes que van a tener una opción de prestación de servicio comunitario educativo junto con el ayuntamiento. Pero maestro, además estamos hablando de eso que a veces se da y que vemos tan comúnmente en las comunidades. Cananea no es la excepción, Ures no es la excepción, Hermosillo no es Sí, la excepción, donde las y los jóvenes permanecen aislados de lo que ocurre en sus comunidades, sí, ajenos a veces a tantas problemáticas y a tantas situaciones. Y usted hacía referencia a algo importante, que los jóvenes en verdad en el hecho, en la práctica, se conviertan en agentes de cambio para sus correcto. comunidades, no nada más que sean, pues el joven que va a la escuela y el que se pintió la clase y el Mm, que siempre anda y no, que se conviertan en parte activa de su comunidad a través de este servicio social comunitario. Nada más, sáqueme de una duda. sí, Esta iniciativa se refiere a jóvenes de bachiller, nos dice, de bachillerato o sí. preparatoria. En el capítulo que viene, la educación media superior de la ley de educación y de la ley de profesiones tiene que ver con la media superior ahorita porque no tenemos todavía la ley superior de educación en el estado. Sí la tenemos en la federación, pero no la tenemos en el estado, está por aprobarse. Cuando se apruebe esta ley superior de educación superior, perdón, para Sonora, vamos a replicar el contenido de este capítulo que modificamos nosotros en la ley en prepas, subirlo a la universidad. Ahorita esto es para preparatorianos. Y esto ya quedó plasmado, ya es un hecho, maestro, lo del servicio comunitario estudiantil, o va apenas a comisiones, o cuál es Va, ahorita el esquema. va a comisiones, pero tuvo una recepción muy valiosa. Me han hablado todos los grupos parlamentarios que están muy interesados en que esta iniciativa prospere rápido, que se vaya a comisiones y se apruebe, porque sienten cada quien, por supuesto, pues yo tengo 19 municipios y me parece que hay una fuerza enorme ahí, una energía positiva enorme en nuestra juventud que debe de ser canalizada y que debe de vivir su propia libertad. Yo no creo que un joven viva su libertad cuando lo metes a una oficina, en un rincón, y ahí lo tienes para que se coma las horas y preste su servicio. Yo creo que si el ayuntamiento es vivo y hace un buen plan, un buen programa de desarrollo comunitario educativo y lo presenta como lo dice la ley, que lo que presenté ahí como iniciativa de ley, vamos a tener una energía positiva en todos los órdenes, en los grupos más necesitados de la sociedad y se va a estar haciendo y generando sociedad, que eso es lo más bonito, generar comunidad es lo más bonito. Absolutamente, quedo muy pendiente de eso. Y para concluir, maestro, porque no quiero desaprovechar la Sí, oportunidad ni abusar de su tiempo, ¿en qué va lo de la gestión aquella que nos comentó sobre el tema de carreteras? Sabemos que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, anuncia hace un par de semanas, pues esta campaña nacional de bacheo que comprende, pues bacheo de 44,000 kilómetros de carreteras federales entre los meses de noviembre y febrero, si mal no recuerdo, esperando y nosotros poniendo a los santos de cabeza para que nos toque rozón, como decimos en Sonora, maestro, de esta campaña de bacheo, pero también en qué va la gestión que ustedes, que mencionaba que hacían usted, Paloma Terán y David Figueroa. mira, ya le dimos seguimiento, de hecho ya tuve una reunión yo con nuestra presidenta Esmeralda, vino para Hermosillo a un tema de seguridad social de Istezón para prestación de servicios a la derechohabiencia, que hay muchos problemas, falta de ambulancia, un módulo mal ubicado, el poder meterle más a la prestación de servicio. Estuvo ahí el dirigente estatal de los maestros junto con Luis Osuna de Istezón, estuvo David Figueroa, Esmeralda y un servidor, no pudo estar Chemel porque la idea es ver Cananea Agua Prieta, y ese día le entregué a mi presidenta un documento que me respondieron ya por escrito la autoridad competente referente a la fecha en que inician y los tramos que va a comprender la carretera 02 federal en lo que es Aguaprieta, Cananea, Cananea y Muris. Así lo manejan oficialmente ellos en el SIC Sonora y en la SIDUR. Y entonces sí, se confirma noviembre, empezamos ya con el bacheo profundo de las carreteras federales, viene por supuesto la nuestra, la que nos inquieta, y estamos empujando ese día, coincidíamos en que no solo es eso, sino vamos por la segunda oferta que hizo la presidenta, que habla ya no de bacheo, sino de modernización de carreteras, que tiene que ver con ya recarpeteos, ampliar
los carriles de acotamiento para fluido más del transporte, etcétera. Vamos en la ruta correcta y espero, Dios mediante, tener respuestas de allá. Quedó Esmeralda de estar muy atenta, de mandar fotos cuando ya empecemos a ver eso. Y me comentó del programa que ella inició en Cananea, que se va a complementar muy bien con lo que vamos a hacer de carácter federal estatal. Quedamos muy pendientes también, maestro. ¿Su oficina para Sí, cuándo? claro. En Cananea. Su oficina. Ya está la renta, yo ya pagué los primeros 6 meses de renta. Es cuestión nada más de presencia física para arrancarla, como prometí. De hecho, pues ya estamos recibiendo inquietudes a través del regidor ahí de Edgar, el maestro, y un equipo, no solo Edgar, es un equipo, hay otra compañera regidoras y directores de área que están en el ayuntamiento y maestros que nos están ayudando. Pero yo ya pagué, ya tenemos oficina y estamos en la adquisición del equipamiento y visita para arranque. Quedamos pendientes, maestro. Le agradezco. Gracias. Un gusto saludarlo. Igualmente, miren, adiós.